Bienvenidos una vez más a su programa en Evidencias. Damos gracias a Dios por permitirnos estar aquí nuevamente delante de cada uno de ustedes a través de esta plataforma televisiva, acá desde la sede del Canal 21 en el estado Táchira, aquí en la ciudad de San Cristóbal. Primero que todo, pues queremos enviar un saludo muy especial a todo el cuerpo de Cristo, ¿sí? Todo el cuerpo de Cristo, todo hombre y mujer que tiene fe en Jesucristo y la fe de Jesucristo. Queremos saludarle con mucho amor, con mucho cariño, con amor fraternal, un saludo de mucha paz, de mucho gozo, de mucho amor en Cristo Jesús. Dice que la justicia, la paz y el gozo en el Espíritu es el reino dentro de cada uno de nosotros. Así que viviendo ese reino por medio de la fe, siempre apuntando a la formación en plenitud, ¿sí? La cual ya nos habita, en nosotros habita, dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios, y Cristo está en nosotros, o sea, dentro de nosotros ya está el código, ¿sí? El código divino en perfección de Dios en cada uno de nosotros para poder expresar pues la vida que habla el apóstol Pablo. Dice, para que también llevamos por todas partes los beneficios de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos mortales. Así que le enviamos un saludo con mucho cariño, con mucho amor, dándole gracias por estar presente aquí a través de este programa en Evidencias de la Palabra de Dios. Y bueno, queremos hablar el día de hoy de lo que nos compete, ¿sí? Entendiendo que en la cruz terminó un pacto y se le dio inicio al nuevo pacto por medio del derramamiento de sangre. Este pacto que terminó es el pacto de la circuncisión o la ley. Y el pacto que da inicio es el pacto de la gracia. Hay un detalle muy importante que hay que descubrir para no hacernos enemigos de la cruz de Cristo. El cambio de pacto hace una transición. ¿Qué es una transición? Que usted está en un lugar y es trasladado a otro. Jesús dice que ya fuimos trasladados de las tinieblas al reino de la luz admirable, al reino de Jesús. Esta es la transición. La ley era en las tinieblas, ¿sí? Porque la ley ponía de pie el pecado, ponía de pie a Satanás, ponía de pie las maldiciones, las enfermedades, ¿sí? Y el reino de su amado Hijo es la gracia, ¿sí? Que nos muestra que la cruz destruyó a Satanás, destruyó las maldiciones, destruyó las enfermedades y destruyó esas tinieblas. La tiniebla lo que trae, lo que se refiere a la escritura, porque son figuras comparativas, la tiniebla es ignorancia. ¿De qué? Del pacto, del nuevo pacto. Todo aquel que siente que está bajo maldición, cree conforme a la ley de Moisés, que terminó en la cruz, esa persona siente que no está bendecida, que le falta algo, que le falta bendición, que le falta, ¿sí? Y lo que le falta es salir de la ignorancia y conocer el nuevo pacto. Eso es lo que significa que nos trasladó al reino de su amado Hijo, ¿sí? Al conocimiento de la gloria del nuevo pacto, la gloria de Cristo consigo mismo, ¿sí? Porque en el primer pacto hizo pacto con hombres y los hombres invalidaron el pacto quebrantándolo. Él hizo un nuevo pacto, ¿sí? ¿Cómo? Por medio de su Hijo, ¿sí? Que sabemos que es el mismo, solo que todo lo que nace de vientre se le llama hijo. Pero era Dios mismo en carne, ¿sí? Porque dice, grande es el misterio de la piedad, Dios se manifestó en carne. ¿Qué quiere decir Pablo con eso? Que Jesucristo en los días de su carne era Dios. Sí, resucitó, obviamente sigue siendo Dios, pero que se manifestó, ¿a qué? A todos los hombres.
¿Sí? Entonces, el conocimiento que le fue predicado al apóstol Pablo en el tercer cielo, personalmente por Jesucristo, ese conocimiento es la sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al apóstol Pablo Dios se le aparece en toda su plenitud. ¿Sí? En toda su plenitud. ¿Por qué? Porque resucitó, ¿sí? Y desaparece y va a la estatura de Padre, o sea, a la plenitud de la gloria, y se le revela al apóstol Pablo con toda la sabiduría de lo que significan los misterios de la gloria de Cristo. Por eso a Pablo dice, el evangelio que yo predico es el evangelio de las riquezas inescrutables, ¿sí? El evangelio de la gloria de Cristo. No el evangelio sin gloria, no, el evangelio de la gloria de Cristo. Entonces ahí hay que hacer un trazo importante, porque hay mucha gente que no ha entendido la transición, ¿sí? Y se quedan bajo la sombra de la ley y comienzan a vivir pues desgracias en su vida, porque la sombra de la ley es lo contrario a la gracia. Lo contrario a la gracia es desgracia, ¿sí? Entonces son personas que siempre sufren, vamos a decirle así, siempre sufren un proceso y ese proceso nunca termina. ¿Por qué? Porque usted no transiciona, ¿sí? No termina de trasladarse al reino. Usted está trasladado por el Espíritu. Espiritualmente usted está en el reino de Dios, que es aquí y ahora, se vive con este cuerpo, ¿sí? Pero mentalmente, al no renovar el entendimiento, usted vive lo que usted aprendió de la ley. Y la ley pone de pie muchas cosas que después de la cruz ya no son verdad. Por ejemplo, cuando decimos que hay dos evangelios, ¿sí? Uno que caducó en la cruz, sabemos que es el evangelio que era el antiguo pacto, el evangelio de la circuncisión, el evangelio de la ley, ¿sí? El evangelio que se le fue dado a Pedro. En Mateo 10:5 dice que de dos los envió y les dijo: sanen enfermedades, echen fuera demonios, porque ese evangelio de la circuncisión, como le digo, tiene doctrina de demonios, tiene doctrina de Satanás, tiene doctrina de pecado, tiene doctrina de perdición. ¿Por qué? Porque la ley dice que el que no haga estas cosas será maldecido. Entonces, ¿por qué perdición? Porque si no se comporta rectamente, será maldecido. Y como sabemos que nadie cumplió la ley, a Dios vino a vestirse de carne para poder cumplir la perfección y llevarla a su fin en la cruz. Así como terminó ese evangelio de la circuncisión en la cruz, que se le dio a Pedro, ¿sí? ¿Por qué? Porque terminó en la cruz. El otro evangelio se le revela al apóstol Pablo. ¿Qué es lo que sucede? Pedro no trasciende, ¿sí? Pedro, Juan, Judas y Santiago no trascienden a la enseñanza del apóstol Pablo. Entendemos qué pensamientos pudo tener Pedro. No, viene asesinando a la iglesia y viene ahora a decirnos cuál es el evangelio, ¿sí? Eso de pronto fue uno de los motivos que tuvo la carne para no creer a lo que el apóstol decía, pero el apóstol fue escogido por Dios. Camino a Damasco se le revela el evangelio de la gloria y entiende misterios y comienza a dar los misterios. Es más, los entendió tanto que entraba a las sinagogas judías a reprenderlos, entraba a hablarles y a decirles: Jesús es el Cristo, ¿sí? Por eso hoy esas supuestas raíces hebreas, y a donde lo quieren llevar a usted, porque las raíces hebreas y todo el judaísmo encanta, por eso a los Gálatas se les dijo: oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? La palabra fascinó se deriva en encantamiento, o quién los embrujó, ¿sí? Entonces eso hace el judaísmo embruja, las raíces hebreas embrujan, y por eso ve usted pastores por ahí guardando las fiestas judías, la Pascua, los tabernáculos, las primicias y toda esa sombra, porque la sombra siempre miente. Dice: y la ley teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Qué te está diciendo ahí? Eso está en Hebreos. Pues que la sombra miente, porque ahora los bienes venideros es que estamos en Cristo y en su evangelio, y esos son rudimentos de la fe.
Los rudimentos, el judaísmo es rudimento de la fe, las raíces hebreas son rudimentos de la fe, eso quedó antes de la cruz. Vamos a un corte comercial y seguimos hablando. Bueno, seguimos acá en este segundo segmento de su programa en Evidencias de la Palabra de Dios. Contento porque continúa ahí con nosotros. Venimos hablando de la transición que no se hizo en los apóstoles, vamos a decirlo así, como lo dice Gálatas en el capítulo 2, del versículo 1 al 14, dice los apóstoles de la circuncisión, donde habla de Pedro, de Juan, de Judas y de Santiago, diciendo que ellos no entendieron la transición o no quisieron, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es que Jesucristo en toda su plenitud le revela al apóstol Pablo, le revela y le dice que en la cruz destruyó a Satanás, que destruyó el pecado para siempre, destruyó a Satanás para siempre, destruyó las maldiciones, destruyó las enfermedades, ¿sí? Por eso en el antiguo pacto se dice que el pueblo que habita en ella se le será perdonada la iniquidad, hablando del pueblo de Dios. El pueblo que habita en ella se le será perdonada la iniquidad y ese pueblo no dirá estoy enfermo. ¿Por qué? Porque ese pueblo va a entender y va a recibir, porque la gracia ya está en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos, que no hay enfermedad porque Jesucristo dice en Mateo que para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías, ¿sí? Que Él tomó toda nuestra enfermedad y todas nuestras dolencias, las tomó a donde, en sí mismo, las llevó a la cruz, las destruye y no resucitan con Él. Entonces es un misterio poder recibir la verdad de que la enfermedad es un engaño que han querido meterte en la mente después de la cruz, y tú puedes confesar cuando se te revela el evangelio de la gloria de Cristo, confesar que este pueblo no dirá estoy enfermo. ¿Qué va a decir ese pueblo? Estoy sano. ¿Por qué? ¿Por qué va a decir estoy sano? Porque entendió el misterio de la cruz, que la enfermedad fue quitada. Entonces en la mente de Cristo hay mucho material de parte de Dios para que tú vivas con una salud, la salud de Dios. ¿Cuándo va a enfermar Dios? Entonces, por ejemplo, alguien me dijo, ¿y por qué el apóstol Pablo sufría de la vista? Sí, pero él no dijo estoy enfermo, él dijo esta leve tribulación momentánea, pasajera. Él sabía que era pasajero. ¿Por qué? Porque así como muchos, él iba saliendo del mismo engaño de la ley, ¿sí? Iba dejando atrás, dijo, aquí dejo atrás lo que no me sirve y sigo adelante. ¿En qué? En lo que él habló y dijo, todo lo tengo por estiércol para ganar el conocimiento de Cristo. Entonces, en ese conocimiento de Cristo que se gana, ¿sí? Se gana, ¿por qué? Porque se gana porque Dios ve en nosotros esa voluntad de creerlo y Dios pues suelta la verdad, ¿sí? Al soltar la verdad pues la creemos, la tomamos y disfrutamos esa vida de bendición. Entonces, esa transición se trata de que la circuncisión o el evangelio que enseñaba Jesús de Nazaret antes de la cruz era la ley. Romanos dice que el apóstol Pablo escribe en una de sus cartas en Romanos, dice, y de cierto Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión. Y entonces, ¿qué vino a hacer? ¿Qué significa siervo? Esclavo de la ley. Por eso dice, bajo la carne, bajo la ley y de mujer, ¿sí? ¿Por qué? Porque venía a cumplir la ley de Moisés a perfección. Venía a cumplir la ley de Moisés a perfección. ¿Para qué? Para librarnos de la maldición de la ley. ¿Cómo? Haciéndose maldición por nosotros, ¿sí? Porque dice, maldito todo aquel que muere en un madero. Entonces, se hizo maldición, ¿sí? Murió y resucitó. ¿Para qué? Para que vivamos en la verdad del Evangelio, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo resucitado, ¿sí? Entonces esa gracia, esa verdad por Jesucristo resucitado vinieron. ¿Qué significa eso?
que vino la verdad que Dios había ocultado por todos los tiempos y todos los siglos. Por eso Pablo dice, yo predico el misterio que estuvo oculto por todos los tiempos y todas las edades. Cristo está en nosotros. ¿Eso qué nos revela? Que Cristo nunca se fue de nosotros. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué estábamos separados de Dios si Dios es Cristo? Bueno, porque Dios ocultó el conocimiento de la gloria. Todo es por entendimiento, por conocimiento, todo es por sabiduría de Dios. ¿Sí? El librito de la sabiduría de Dios es el Evangelio de Romanos, de las cartas en secuencia de los Romanos a los Hebreos, 14 cartas que escribió el apóstol Pablo, porque Jesucristo le predicó y él apuntó. ¿Por qué fue necesario que estuviera vivo hasta el tiempo en Roma? Bueno, porque no había terminado de escribir. La mente de Cristo no le había dejado de dictar la revelación, que quedó oculta en palabras a niños espirituales. ¿Por qué a niños espirituales? Porque les dijo que él quería darles vianda, alimento sólido, que es para los que han alcanzado madurez, pero que no pudo por causa de sus comportamientos, porque por el fruto lo conocerás. Entonces él vio que tenían frutos de niños espirituales, en envidias, en pleitos, en divisiones, en disensiones, y entonces él dijo, me tocó darles lechita no adulterada. Entonces en esa lechita no adulterada escribió varias cartas dando leche no adulterada, pero ahí está el misterio oculto, en esas palabras a niños espirituales. Cosas importantes o columnas vertebrales de la revelación de la gloria es Hebreos 2.14, que dice que eras hijo antes de tener carne y sangre, que Jesucristo, que es Dios, participó de lo mismo, o sea, de carne y sangre, para morir en la cruz, para destruir a Satanás para siempre. ¿Sí? Hebreos 9.26 dice que quitó el pecado en medio para siempre, así como lo profetizó Isaías, que en un solo día quitaría el pecado de la tierra. Y mostrando la verdad del cumplimiento de lo que vino a hacer. Por eso él dijo, en 3 días acabó toda mi obra. Y realmente acabó toda su obra. Lo que pasa es que es un misterio oculto. Y el único que habló del misterio oculto fue el apóstol Pablo. No hay otro apóstol dado. Él dijo, la gracia que recibí yo. ¿Sí? La gracia que recibió él, no otro apóstol. La gracia la recibió Pablo. La gracia y la verdad se le fue dada al apóstol Pablo por medio de Jesucristo en el tercer cielo. Y él habla y dice, yo puse el fundamento. ¿Sí? Entonces el fundamento, ¿qué es? Donde usted va a ser edificado y donde usted va a sobreedificar. ¿Sí? Ese fundamento es Cristo en nosotros, no en templos. Ese fundamento es que Jesucristo, ¿sí?, en toda su plenitud, habló al apóstol Pablo. El apóstol Pablo predicaba ese evangelio y escribió plasmándolo en 14 cartas, y ahí está escrito. Entonces, ¿por qué era necesario que viniera la apostasía? ¿Por qué era necesario que Pedro llevara el evangelio del error a los gentiles? ¿Sí? Primero, cuando Jesús lo llama, él le dice, Simón Pedro, hijo de Jonás. Entonces usted se va a analizar al profeta Jonás, y a Jonás se le dijo que fuera a Nínive para que diera un anuncio de profecía, y él no fue. Ahí sabemos el relato, que iba en una embarcación y hubo la tempestad. Cuando él lo tiran al mar, la tempestad cesa, lo agarra un gran pez y lo deja en Nínive, ¿sí? Pero sabemos que él se le dijo que fuera a Nínive y no fue. A Pedro, en Mateo 10.5 dice, por camino de gentiles no vayáis. ¿Por qué? Porque por camino de gentiles, para los gentiles no era la ley, ¿sí? La ley es para los judíos. Por esos 3 años terminó en la cruz, ¿sí? En esos 3 años termina en la cruz. Y vemos a Pedro en la carta a los Gálatas, Pablo lo ve obligando a judaizar, o sea, obligando a meterlos en la ley de Moisés a los gentiles, ¿sí? Entonces eso es la apostasía. ¿Y por qué Simón Pedro, hijo de Jonás? Porque Jesús sabía, ¿sí?, que así como Jonás se le dijo vaya a Nínive y no fue, él, como le dijo Simón Pedro, hijo de Jonás, Pedro se le iba a decir no vaya a los gentiles, y por desobediencia fue a darles el judaísmo, la ley,
la ley de Moisés que acarrea maldición. Por eso dice, maldito todo aquel que se justifica por obras de la ley o de la carne, que es lo mismo. ¿Sí? Entonces, esa es la transición que estos primeros apóstoles escogidos antes de la cruz, los de la circuncisión, no entendieron. Por eso Pablo en sus cartas reprende y dice, estos enemigos de la cruz de Cristo. Dice, hay algunos contumaces, habladores de vanidades que trabajan por ganancia deshonesta. ¿Sí? Y dice, todo más los de la circuncisión. Vamos a un corte comercial. Continuamos, gracias por seguir ahí con nosotros. Entonces Pablo dice, todo más los de la circuncisión. Entonces Gálatas nos revela que los de la circuncisión son Pedro, Juan, Judas y Santiago. Ellos eran contumaces, ¿sí? Habladores de vanidades. ¿Por qué? Mire, la ley dice que, la escritura dice que la ley se enseñorea de la carne. Sabemos que los gentiles era una carne muy niña que estaban recibiendo la salvación, ¿sí? Pablo los edificó en la verdad del Evangelio, en lo que les podía dar esa lechita que le habló, pero los iba llevando a la verdad, a la madurez espiritual. Así como él iba aumentando su madurez espiritual, él procuraba que todos crecieran juntamente con él a esa estatura de varón perfecto. ¿Qué sucede? En el libro de Apocalipsis, que sabemos que el Señor envió un ángel del cielo para hablar con Juan, dice cosas que le dio a conocer por medio de su ángel. Por eso le digo que el único evangelio que predicó Jesucristo resucitado, alcanzado toda la gloria de plenitud de ser Padre de todas las cosas, lo habló con el apóstol Pablo. Él se reservó esa verdad para él mismo. Dice que esas cartas a las iglesias, Filadelfia, Tiatira, Éfeso, Esmirna, la Odisea y otras más, eran iglesias gentiles, ¿sí? No eran iglesias judías o sinagogas, no, eran iglesias gentiles. Todas las había edificado el apóstol Pablo. Pero Pablo fue quitado, ¿sí? Pablo fue quitado porque él fue dado a muerte en Roma. Sí, recuerde que hubieron 40 judíos que juraron no comer nada hasta que no le dieran muerte. Bueno, ellos buscaron el consentimiento de los ancianos de la doctrina de Cristo, de la iglesia en Jerusalén. Los primeros que recibieron la doctrina de Cristo fueron los apóstoles de la circuncisión antes de la cruz. Ellos consintieron, ¿sí?, la muerte del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era muy de moda. O sea, muy de moda no, era algo que ocurría. Por ejemplo, Pablo consintió la muerte de Esteban. Y lo que usted siembra recoge, ¿sí? Luego consintieron la muerte de él los demás apóstoles, porque Pablo venía apostatando de Moisés, ¿sí? Pablo venía apostatando de Moisés. ¿Y qué es apostatar? Apostatar es decirle a la gente, mire, Moisés ya caducó en la cruz, ya no tenemos nada que ver con Moisés, convirtámonos a Cristo. Entonces lo hacen mover de la creencia de Moisés a la creencia de Cristo. Y los apóstoles, Pedro, Juan, Judas y Santiago, llegaban a los gentiles a hacerlos mover de Cristo a moverlos a Moisés. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ellos no entendieron la transición, no la recibieron, no quisieron. Más claramente el apóstol dice, y aquellos por no tener el amor por la verdad. Eso es una acusación grave. Está diciendo que estos apóstoles no amaron la verdad de la gloria de Cristo, ¿sí? Y entonces enseñaron la ley a las iglesias que Pablo había levantado cuando él fue quitado. Se enseñorearon con la ley porque la ley es la que se enseñorea de la carne. Y como los hermanos estaban siendo edificados y eran todavía carnales, porque Pablo se los dice, ustedes todavía son carnales y se portan como hombres.
Entonces, es lógico, ¿cómo más nos debemos portar? No, como Dios, porque tenemos naturaleza divina ahora, ¿sí? En amor, en unidad del Espíritu. Entonces el apóstol hace ver que cómo se enseñorearon de esas iglesias. Bueno, porque Juan le escribe esas cartas a esas iglesias que eran gentiles. ¿Y qué era lo que llevaba Juan? La ley, la circuncisión. ¿Sí? Entonces ahí muestra que cuando Pablo fue quitado, vinieron ellos y se enseñorearon. Entonces, ¿qué hicieron? Sinagogas del judaísmo. Porque si Pedro obligaba a judaizar a los gentiles y todas estas iglesias eran gentiles, a todos los hizo caer de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban edificados por la fe y Pedro les llevaba la enseñanza de las obras de la ley. Y eso es lo que ha pasado en todos los círculos religiosos, ¿sí? Todo aquel que crea que la ley de Moisés está vigente para él, todavía no ha conocido a Cristo. Porque dice que mientras que se hable de Moisés, el velo está puesto, ¿sí? ¿Qué es ese velo? Ceguera espiritual, ¿sí? Ceguera espiritual, y ahí podemos deducir muchas cosas. Si usted tiene el seguimiento de los programas que el Espíritu nos ha permitido a través de esta plataforma televisiva del Canal 21, usted se va a dar cuenta de muchas cosas que hemos hablado aquí, que hay referencia porque quedan grabadas para la edificación, para su edificación. Por eso, si usted nos sigue, pues le invitamos que las veces que sea necesaria pueda adquirir o pueda repetir, poder verlas para que tenga un poco más de claridad. Lo que sí es importante es que no estamos en la ley, estamos ahora en la gracia de Dios, ¿sí? ¿Qué sucede? Mientras que el apóstol Pablo estuvo vivo, la verdadera gracia se estaba dando, ¿sí? Él hablaba la verdad. Cuando él fue muerto, hubo una gracia que se mezcló con la ley y fue contaminada, y es la que se ha dado desde hace, póngale, Pablo muere como a eso del año 62, 65 por ahí, después de Cristo, hasta el día de hoy se ha venido dando apostasía. Toda esa apostasía está en todas las religiones protestantes, religiones tradicional católica, evangélica, de cualquier denominación que se haga llamar evangélico o religión tradicional católica. Esa mezcla está ahí, la ley y la gracia. Al estar esa mezcla, esa es la apostasía, ¿sí? Hay una ensalada ahí de doctrina, una ensalada de evangelio que trata de traer el evangelio que terminó en la cruz, que Pedro tenía que cerrar el pico y no hablar más de eso, sino hablar lo que venía hablando el apóstol Pablo. Lo trae a acotación, lo trae a esa mezcla, y sobre eso se ha edificado la humanidad. Por eso usted ve que parece que los países están bajo maldición, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque se ha enseñado por toda la tierra un falso evangelio. Estamos hablando de la verdad del evangelio que Jesucristo dijo que vendría a aclarar, a separar, ¿sí? Entonces vino nuevamente la mente que operaba en el apóstol Pablo. Recuerde que la verdad cesó cuando Pablo murió. Vino esa mente que operaba y comenzó a hablar los misterios para distinguir, separar. Cuando se había dicho que los culpables de la apostasía eran Pedro, Juan, Judas y Santiago, los que son venerados en todos lados por la religión evangélica o católica. Eso no se había dicho, pero estamos mostrando evidencias, estamos dando palabra de Dios, ¿sí? Para que usted separe los apóstoles fraudulentos con el apóstol de la verdad, el apóstol Pablo, el apóstol de Jesucristo. Vamos a un corte comercial y venimos. Continuamos acá en este segmento nuevamente, agradecido, siempre agradecido por ustedes, por cada uno
de los que pues están edificándose en la verdadera vida, ¿no? A veces uno quiere lograr sus propios sueños y sigue vacío. Hay mucha gente que experimenta cumplir metas y logros y sueños y no encuentran eso que los llena. ¿Por qué? Porque lo que los llena no es un conocimiento terrenal, lo que los llena es la sabiduría de Dios que viene directamente de Dios. Porque ahí se siente usted completo. Por eso dice, en Cristo estamos completos, somos más que vencedores. Dios siempre nos lleva en triunfo, nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. Cosa que debemos entender ahí, usted no puede ir de victoria en victoria sin una lucha, ¿sí? Sin algo que lo haga ver como una victoria, ¿sí? O sea, no estamos diciendo que el vuelo no va a tener turbulencia, va a haber turbulencia, pero el aterrizaje va a ser exitoso. También dice que la vida de Jesús se perfecciona en nuestros cuerpos mortales, queriendo decir que pues tenemos la salud de Dios, el conocimiento y la sabiduría de Dios. O sea, estamos moldeados por Dios para eso, estamos diseñados por Dios para que toda la plenitud de Dios se exprese a través de nosotros. ¿Sí? Y todo eso lo habla el Evangelio de las inescrutables, dice, riquezas de Cristo, el que le predicó Jesucristo resucitado en toda su gloria al apóstol Pablo. Ahí, en esas palabras inefables que oyó todo esto que yo le estoy diciendo. ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque es un misterio, ¿sí? Pero ya no está encubierto, porque si estuviera encubierto, para todos está encubierto, pero ya no está encubierto, entonces lo hablamos claramente, ¿sí? Lo hablamos claramente, que habían unos enemigos, ¿sí? De la cruz y que edificaron a los gentiles en ese evangelio de error y ha sido el error hasta hoy. Pero la mente de Cristo regresó para aclarar el misterio, para hablar la verdad, para que usted escoja, ¿sí? Para que usted sepa que es escogido y predestinado, para que usted indague, para que usted reciba, para que usted compruebe que lo que le hablamos es verdad. Entonces, si usted comprueba, tiene que tomar una decisión. Por eso es entendible por qué Dios dice que Él no habita en templos hechos por mano de hombres. Porque toda la doctrina de los hombres están en templos hechas por mano de hombres. ¿Sí? Entonces, si Él no habita ahí, ¿qué habita ahí? Doctrina de hombres. ¿Sí? Doctrina de demonios, doctrina de pecado, doctrina de perdición. Lo que les saben decir a ustedes en esas organizaciones o denominaciones es que usted es pecador, doctrina de pecado, que usted se puede perder, doctrina de perdición, ¿sí? Que venga, le echamos fuera a los demonios, doctrina de demonios. Y recuerde que dice que en los postreros días espíritus engañadores apostatarán de la fe, hablando doctrina de demonios. Y ciertas cosas que lo único que lo hacen mostrar es que usted está bajo la ley, porque en la ley era que había maldición. Pero ahora estamos en la gracia de Dios, ¿sí? Donde pues nos dice lo contrario. Por ejemplo, Efesios 1:3 dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en las regiones celestes juntamente con Cristo. Entonces, ¿cuáles son las regiones celestes? No se trata de salir a la estratosfera, no, las regiones celestes es donde usted termina, la planta de sus pies, donde usted las coloca, ahí termina la tierra, y las regiones celestes comienzan ahí, y se refiere todo más es a la mente de Cristo en ti, ¿sí? A la mente. La mente de Cristo no es la mente tuya, tú estás bajo un nombre físico, de pronto tienes 30, 40 años y te pusieron Alfredo, Luis o Francisco, algún nombre terrenal, y tú crees que Francisco solo tiene 40 años. Pero no, tú eres un espíritu eterno, ¿sí? Que Dios se puso en ti como ese espíritu eterno, con un nombre sobre todo nombre, el nombre de ese espíritu que habita ese cuerpo, Jesucristo. Esa es tu esencia celestial, tú no eres un saco de carne que tiene 40 años. Ese saco de carne es la imagen del Dios invisible, ¿sí? Porque como es adentro es afuera, entonces tú eres el templo del Dios viviente, ¿sí? Y el Dios viviente se llama Jesucristo.
O sea, tú tienes identidad celestial. Tú eres Jesucristo y se encarna en ti porque eres hombre. Entonces Jesucristo, hombre encarnado en ti. Es un conocimiento, es un entendimiento, es todo lo que la ciencia quiere descubrir, es todo lo que había estado oculto por todos los tiempos y todas las edades. Pablo lo habló un tiempo, volvió y se ocultó porque él fue muerto y él era el que hablaba con verdad todo este misterio, pero la mente de Cristo volvió para establecer estas verdades, para abrir los sellos de los misterios y poder hablar y buscar los escogidos y los predestinados. Sé que cuando se dice escogido y predestinado, mucha gente se siente. ¿Por qué? Porque si está en una religión, dice, entonces si no creo lo que él dice, entonces no soy escogido y predestinado. Usted es escogido y predestinado. Lo que pasa es que tiene que salir de la ignorancia que le meten en esas denominaciones o en esas religiones. ¿Sí? Pero usted es escogido desde antes de la fundación del mundo y predestinado. Por eso Jesús dijo, el que mi Padre le enseñó viene a mí porque aprendió de él. ¿Sí? ¿Y dónde nos enseñó? Antes, cuando nos escogió, cuando nos conoció. Metió en la gracia, en el ADN divino que tenemos, en el espíritu. Porque todo espíritu, todo lo que nos abarca adentro es el espíritu de Dios. El espíritu de la gracia de Dios. ¿Sí? Entonces, tú eres eterno, eres espiritual, ¿sí? Tú no eres un saco de carne. Es más, esto tiene átomos y tiene aire. El centro del átomo es un vacío de aire y eso es espíritu. Aire es neuma, espíritu, ese es el mismo Dios ahí. ¿Sí? Pero necesita que tu decodificador saque ese virus llamado la ley de Moisés, saque ese virus llamado religión, saque ese virus llamado denominaciones, porque usted no es de ninguna denominación murió por ti, ninguna denominación derramó la sangre por ti, ninguna religión derramó la sangre por ti, ni el apóstol Pablo derramó la sangre por ti. El que derramó la sangre por ti fue Jesucristo mismo. Dios derramó la sangre por ti y te compró con precio de sangre para que tú vivas para Él. ¿Cuál es el proyecto de tu vida? ¿Para qué naces? Para que tú vivas para Dios. No, que qué aburrimiento. Tiene derecho de decirlo así, porque al no conocerlo te aburres. Pero cuando lo conoces, te lo digo yo por certeza vivida, por sabiduría de Dios, que es la práctica de ese conocimiento, que es imposible aburrirse en el conocimiento de la gloria, de saber que tenemos la misma vida de Jesús para disfrutarla en este tiempo. Todo lo que el hombre sueña, mire, todo lo que el hombre separado de Dios en el conocimiento, no está separado en el espíritu es uno, pero en el conocimiento anhela con dejar de obrar mal, con dejar las obras muertas de pecado que le llaman, ¿sí? Pero en el conocimiento de la gloria y por sabiduría tú ya no pecas. Y te sientes tan bien porque no generas pensamientos indebidos. Entonces el evangelio funciona, eres prosperado en todo, bendecido. El Espíritu de Dios sana tu cuerpo. Lo sana. ¿Por qué? Porque este pueblo no irá estoy enfermo, este pueblo irá a entender que tiene la misma vida de Dios y Dios no enferma. ¿Sí? Son misterios que se creen por la fe. Se creen por la fe, se creen por la gloria de Jesucristo. Por eso no hay que ver a Jesús antes de la cruz. Él lo dijo. Dijo, de ahora en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos así, ya no lo conocemos así. O sea, mismo Cristo le reveló al apóstol Pablo, mire, lo que yo hice antes de la cruz, olvídenlo. Usted ve y toda la humanidad está en apostasía porque han llevado la enseñanza de Jesús antes de la cruz, antes de morir en la cruz. La han llevado como la verdad a toda la tierra, pero él estaba practicando el judaísmo. Por eso toda la tierra está judaizada. ¿Sí? Toda la tierra está judaizada con las prácticas de la ley. A Cristo hay que conocerlo como ya crucificado, o sea, resucitado y en toda su gloria. ¿Y qué significa eso? Destruyó el pecado, las enfermedades,
destruyó a Satanás para siempre, las maldiciones para siempre. ¿Sí? Y tú eres libre, eso es una verdadera libertad. Que te digan, mira, eres libre de Satanás porque Satanás fue destruido en la cruz para siempre y eso fue hace más de 2000 años. Eso es libertad. Entonces la maldad, sí, porque esa es la pregunta que se le viene a la gente, ¿no? Pues la maldad es un departamento que Dios tomó, ¿sí? Después de la cruz, porque al matar al que gobernaba la muerte, tomó él el gobierno de eso. ¿Para qué? Dice que el que no tiene amor por la verdad le es enviado un poder engañoso. Entonces, si tú no amas la verdad de la cruz, porque si usted ve aquí resaltamos o exaltamos o glorificamos lo que significó el sacrificio perfecto en la cruz y lo que él alcanzó. Por eso te hablamos que destruyó a Satanás para siempre. Entonces, si no amas esa verdad, ¿sí? Porque Isaías lo profetizó, dice, mataré al dragón que sale del mar, a la serpiente tortuosa, a Satanás, serpiente tortuosa, serpiente ligera, ¿sí? ¿Y dónde muestra que lo destruye? En Hebreos 2.14. Entonces fue en la cruz que se hizo, él se manifiesta en carne para por medio de la muerte, o sea, la muerte en la cruz, destruir. La palabra destruir es aniquilar para siempre. Entonces es una verdad que te comprueba. Por ejemplo, Colosenses dice que en la cruz los exhibió, hablando de Satanás y los demonios, los exhibió, ¿sí? Y triunfó sobre ellos en la cruz. Así como las enfermedades las tomó, las lleva a la cruz y no resucitan. Así tomó los espíritus inmundos a Satanás, lo destruye en la cruz y no resucitan, resucitó él. Entonces todo eso, para el que cree en el error, porque el error pone de pie la maldad, que no es verdad, pero la pone de pie porque lo que el hombre cree así se mueve, se manifiesta o obra, experimenta y hace daño porque no tiene el amor de Dios. ¿Cómo yo aprendo a amar a alguien? ¿Sí? Sabiendo que el otro también es Jesús, tiene el mismo espíritu que yo. A Pablo se le dice eso, se le dice, cosa dura te es dar coces contra el aguijón, ¿sí? Cuando usted va a analizar o el espíritu le revela qué significa, es que ¿por qué te golpeas a ti mismo? ¿Sí? Lo que Dios le dijo, ¿por qué te golpeas a ti mismo si ellos tienen el mismo espíritu que tú tienes? O sea, ellos son Jesús y tú también eres Jesús. Así como tú eres Jesús y yo soy Jesús. ¿Pero cuál? ¿El de antes de la cruz? No, el resucitado y glorificado. El que venció y destruyó la muerte para siempre. Eso es lo que somos. Somos esa identidad celestial, maravillosa. ¿Por qué? Porque se gobierna en vida, ¿sí? Ya no hay temor a la muerte, porque ¿para qué fue destruido Satanás? Para que el temor a la muerte se destruyera, para que la muerte no tuviera, ¿sí? Imperio, ¿sí? Fue destruido. Entonces ahora pues caminamos en libertad, somos bendecidos, sin temor a ningún mal en contra nuestra o alrededor nuestro, o en todos los hermanos de la fe que creen ese evangelio de la gloria, o nuestras familias, o las cosas que Dios nos ha permitido y nos ha dado conforme a su propósito. ¿Por qué? Porque Satanás está destruido. También habla de Hebreos habla, dice, ¿acaso no son estos espíritus ministradores que vienen al servicio a favor de los que son llamados para salvación? Entonces también tenemos servicio angelical de parte de Dios en este pacto. Ya los ángeles no están en la ley. Sería ilógico que Dios dejara a los ángeles en la ley si Él pasó al nuevo pacto. Él llevó todo su servicio angelical al nuevo pacto de la gloria, al pacto de Cristo. Ahí donde tenemos servicio angelical, que nos ayudan, nos enseñan, nos corrigen, y nos sirven voluntariamente porque son llamados al servicio de los que han de ser llamados para salvación.
Vamos a un corte comercial y venimos al último segmento de su programa En Evidencia. Seguimos acá en el último segmento, bienvenidos y a este último segmento, y vamos a ir también aprovechando lo que queda del espacio. A veces pareciera muy corto, pero es muy edificante porque es como el espíritu se recuerda a sí mismo por qué está en un cuerpo físico, ¿sí? Porque tiene propósito en la tierra, ¿sí? El propósito es reunir todas las cosas en Cristo por conocimiento, porque por el Espíritu ya todos estamos en Cristo, pero por conocimiento muchos están separados en el conocimiento. Eso es bueno aclararlo. Por el Espíritu ya somos uno con Dios, pero por el conocimiento tenemos que reconciliar el conocimiento, recordar qué significa que la gracia de Dios ya está en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos. ¿Qué significa el amor de Dios? ¿Qué significa la paz de Dios? ¿Sí? ¿Qué significa el gozo? ¿Qué significa lo que Dios nos enseñó antes de la fundación del mundo? Porque el que oyó a mi Padre viene a mí, ¿sí? Viene a ser la misma identidad que yo. Ser testigo es tener la misma vida de Jesús aquí. Y eso es maravilloso porque es la vida indestructible, ¿sí? Incorruptible, indestructible, ¿sí? Inconmovible, imperturbable. Es la vida perfecta. Es la vida que Dios soñó para vivirla en cada uno de nosotros. Es el diseño que Él se estableció desde antes, ¿sí? ¿Qué días podía yo? Mire, hay algo muy bonito, ¿no? Cuando usted, Dios le permite, ¿sí? Edificar o sobre edificar a alguien en la fe, Él le revela más cosas, ¿sí? Por ejemplo, en el antiguo pacto dice: medita la palabra de día y de noche. Esto se lo dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, medita la palabra de día y de noche. Y en el nuevo pacto dice: el que me confesare delante de los hombres, así como está escrito, creí por lo cual hablo. Entonces esto se trata de una confesión, ¿no? En el nuevo pacto, en el pacto de la gloria, en el pacto predicado por Jesucristo resucitado en toda su gloria, es una confesión de lo que Él habló, de lo que Él dijo. Entonces nosotros creemos y también hablamos. El antiguo pacto era una meditación. Entonces de ahí nace el gnosticismo. Mire, porque todo eso es un engaño. ¿Sí? El gnosticismo, la gente que medita, el hinduismo y todas esas filosofías que hacían parte del antiguo pacto, porque decían medita, y que en el nuevo pacto no tienen nada que ver con el evangelio de la verdad. ¿Por qué? Porque ellos siguieron meditando y por ahí los agarró un espíritu guía y los cargó y los guió para otro lado, ¿sí? Les dijo otras cosas, y ciertas cosas que, como ya no es por meditación, dejaron de ser verdad, fueron verdad hasta la cruz. Pero estamos hablando de la resurrección, que es una confesión. Entonces esto es el que me confesare. Entonces yo confieso que mi fe es Jesucristo y hablo como Él habló, ¿sí? Entonces, Dios, ¿cuándo le sucedió esto? Porque, ¿qué sucede? Usted puede ver algo. Antes de la creación, Dios manejaba todo en la meditación. Él no hablaba así con voz audible, ¿no? Él meditaba, o sea, lo que hablaba era un pensamiento, así como un pensamiento le habla a su mente, ¿sí? Cuando comenzó a crear, comenzó a hablar. Entonces, cuando Él comenzó a hablar, comenzó a crear, el hombre fue formado y al hombre le dijo que meditara lo que Él hacía antes de la creación, ¿sí? Que meditara. Entonces el hombre pues meditó la palabra y eso tenía un fin hasta la cruz de Cristo, porque luego venía a hablar. ¿Por qué? Porque tú eres Dios en sí mismo
y con ese orden del Evangelio de la Gloria tú creas el reino. Cuando lo hablas, la palabra labra el reino y va formando el reino, ¿sí? Así como él antes de la creación meditaba y era una voz interna, ¿sí? Comenzó a hablar para crear las cosas, así tú también meditabas antes de la cruz, ¿sí? Y ahora confiesas, hablas, conforme a lo que está escrito. ¿Dónde? En el Evangelio que está de Romanos Hebreos, que es la sabiduría oculta de la mente de Cristo que le dictó esas cartas al apóstol Pablo, y ahí quedó plasmado en misterio, pero no está oculto para los que se les va a revelar. Por eso hablamos de estas cosas, como para que usted vaya recordando. Realmente aquí no estamos enseñando nada. Yo no puedo decir hoy, mira, le voy a enseñar. No, yo te voy a hacer recordar que tienes desde antes, porque la gracia está en ti, desde antes de los tiempos y de los siglos. Por eso Jesús podía decir esto. Cuando él dijo, Abraham habló de mí. Entonces le decían, no, tú no llegas ni a 50 años, ¿cómo vas a decir que Abraham habló de ti? Y dijo, no, yo soy antes que Abraham. Los dejaba todavía más, vamos a decirlo así, más locos, porque si Abraham vino casi 900 años antes de Cristo, ¿sí? Y Jesús le dice, yo era antes que él, y él con escasos 30 años. Entonces, claro, ¿sí? Abraham habló de mí, imagínense. Todas esas cosas son misterios. ¿Pero por qué? Porque Jesús no se conocía según la carne. Él no se conocía según la carne. Es como lo que estoy tratando de hacerte recordar. Tú no eres un cuerpecito que tiene 40 años. Tú eres un espíritu eterno llamado Jesucristo que está aquí en un cuerpo, en un vestido. Job le llamó vestido. Dice, me vestiste de piel, de carne, y me tejiste con huesos y coyunturas. Porque nosotros somos espíritu de Dios. ¿Sí? Así quiero pues cerrar ya este espacio dándole pues gracias de todo corazón, enviándole un saludo fraternal, confesando que este pacto nuevo del Espíritu está en tu vida, haciéndote formar en Cristo para poder experimentar pues la herencia que tenemos. Bendecidos con toda bendición, y hasta que el Espíritu nos vuelva a reunir a través de esta plataforma. Recuerde, las palabras inefables de Dios.